Buen día, ministro. Le quería preguntar porque al comienzo cuando llegó el COVID-19 a nuestro país, usted habló y estableció una proyección de 100.000 contagiados, esto en un pic para fines de abril y principios de mayo. Le quería preguntar si se mantiene finalmente esta proyección. ¿Para qué meses? Porque algunos hablan de que se ha desplazado la curva de contagio y que podría trasladarse incluso para fines de mayo, o si se trata, como dijo usted, de un nuevo brote que va a haber en ese mes. Si usted nos puede explicar, por favor. Que estamos frente a un desafío sanitario, el más grande que hemos enfrentado como mundo, como planeta, en los últimos 100 años. O sea, la imagen que tenemos que tener en la mente para entender lo que está pasando se remonta a la gripe española, mal llamada gripe española, porque se inició en Kansas, en Estados Unidos, en soldados que en enero de ese año, del año 1918, partían al frente europeo. Y esta enfermedad, la influenza española, que fue producida por el virus influenza AH1N1, tan conocido para nosotros hoy día, tuvo 3 ciclos. En el primero se tomaron medidas de cuarentena estrictísimas, fue de enero a abril, y el brote de enfermedad de alguna manera tendió a amortiguarse y se produjo un segundo brote en el mes de fines de mayo, junio, que una vez relajadas las medidas de cuarentena fue terrible. Ese fue el brote más grave de la enfermedad de influenza del año 2018, que mató al 5% de la población mundial. Nosotros, este enemigo que tenemos delante, este coronavirus, no es conocido para nosotros. No sabemos si puede mutar, qué conducta va a tener, si va a minorar su virulencia o no. Todas esas cosas se están monitorizando, por supuesto. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros nos preparamos, y lo dijimos desde el día 1, para el peor escenario. Cuando usted señala que el Ministerio hizo una proyección de 100.000, esa no es la proyección más probable. Nosotros hicimos una banda en el cual el número máximo para el cual teníamos que prepararnos, y lo mantenemos, es para fines de abril, principios de mayo, en que el número de contagiados pudiera llegar a 100.000 personas simultáneamente. A ese momento, por supuesto, hay muchas personas que ya van a haber dejado de estar enfermadas, entonces el número total de personas que se han enfermado de coronavirus va a ser mayor. Pero el problema es cuántas personas simultáneamente en Chile, demandando atención de salud, al mismo tiempo van a estar enfermas. Y en ese contexto, nosotros seguimos con la instrucción del presidente pensando en que no tenemos que bajar la guardia. Y que lo que estamos observando en términos de que la proyección peor que imaginamos es difícil que se cumpla, no debe llevar a un relajamiento y sobre todo debe llevar sí a un profundo agradecimiento, porque esto no está ocurriendo simplemente por el comportamiento del virus, está ocurriendo porque la gente se está quedando en sus casas, porque efectivamente respeta la cuarentena, porque entiende determinadas medidas, porque se aísla de los adultos mayores. Todas las medidas que estamos haciendo están produciendo un impacto. No podemos dimensionar hoy día cuánto de lo que tenemos en el sentido de disminuir esa proyección se debe a todas estas medidas, pero lo que yo sí quiero decir es que tenemos casi 200 funcionarios de la salud. El próximo martes es el Día Mundial de la Salud, hay que tenerlo presente a propósito de estas personas, 200 trabajadores de la salud que están enfermos de coronavirus y varios de ellos están graves. Y ellos merecen nuestro mayor agradecimiento, porque es gracias a ellos que otros están viviendo, que otros están repitiendo la cuarentena, que otros están siendo vigilados para que no contagien a terceros.
Ministro, quería preguntarle por lo que señaló la Sociedad Chilena de Infectología en una carta, que los insumos para el test de coronavirus, el PCR, no cumplen con los requisitos para una adecuada toma de muestras que aseguren el buen rendimiento del test. Decían además que el nivel de hisopos está llegando a un nivel crítico y que las tórulas no están diseñadas necesariamente para esto y que pueden incidir en el resultado. Además, preguntarle por las filas en los seguros de cesantía, en los supermercados. ¿Esas filas pueden provocar un nuevo brote de coronavirus o un foco de contagios? Respecto a lo segundo, evidentemente cualquier aglomeración de personas representa una situación de riesgo y el gobierno a través de sus distintos ministerios está haciendo esfuerzos indecibles por evitar esas aglomeraciones. Creo que hemos tenido una cierta liberalidad en la entrega de permisos en las comisarías virtuales y otros medios, en las comisarías presenciales, y hay mucha gente que está saliendo a la calle, pudiendo organizar mejor su vida. Digo, por ejemplo, respecto al pago de los permisos de circulación, se puede hacer a través de Internet y se ha ya determinado con la influencia de un veto aditivo del presidente de la República que estos permisos se paguen más adelante sin estar sujeto a ningún castigo las personas que se demoran en pagar estos permisos de circulación. Y por eso, insisto, creo que hay un llamado aquí a la ciudadanía a organizarse mejor, a hacer sus compras en forma ordenada, a salir, ojalá, de compras no más de 2 veces a la semana y con eso surtirse de lo que necesitan sin llamar, por supuesto, al acaparamiento. Respecto a la carta de la Sociedad Chilena de Infectología, creo que todo lo que se señala ahí es incorrecto y le responderemos como corresponde a la sociedad por carta, ya que ellos han usado este mecanismo y a diferencia de lo que ellos han hecho, lo haremos a través de una carta privada. Ministro, para detallar un poco respecto de aquello de la Sociedad Chilena de Infectología, aseguran que, por ejemplo, el problema es que muchos municipios y clínicas están intentando comprar test de CPR por su propia cuenta, que no todos los distribuidores son certificados, que les gustaría que el Ministerio pudiese dar una lista de estos proveedores o comprar masivamente. Y en un segundo término, ayer el Colegio Médico Regional junto a otros gremios de la salud presentaron una denuncia en la Seremía y también en Contraloría porque aseguran que no están llegando los insumos de protección para los funcionarios, que una cosa es que lleguen a los hospitales, por ejemplo, pero no se está distribuyendo. ¿Cómo se va a fiscalizar aquello también? En primer lugar, yo creo que cuando usted se refiere a los exámenes CPR, en realidad se refiere a exámenes rápidos de anticuerpos, no a exámenes de PCR respecto a los municipios. ¿Estoy en lo correcto? Le remito a lo que dijo la Sociedad de Infectología. Probablemente sea así. Se refieren a tanto exámenes que están comprando municipios como clínicas también. Quiero precisar, ¿no es cierto?, algunas entidades, municipios y clínicas y también algunos especuladores están adquiriendo test rápidos que detectan anticuerpos contra el virus, no el virus como hace la técnica de PCR, que es la que nos interesa. FDA, el día recién de ayer, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dio la autorización para el uso del primer test rápido. Algunas agencias coreanas y chinas, por su parte, han certificado otros. Hay 5 test rápidos que están validados internacionalmente. Quiero recordar que España, sin ir más lejos, adquirió 800 test rápidos que tuvieron que botar a la basura porque no servían. Y la importancia de esto la quiero ejemplificar en algo muy sencillo. Cuando uno adquiere un termómetro, lo que le interesa es que el termómetro marque la temperatura de verdad que tiene el niño, la persona. Si yo compro un termómetro y resulta que el termómetro me dice que la persona tiene 36 grados cuando en realidad tiene 39, o me dice que tiene 39 cuando tiene 36, ese termómetro es más inútil que útil. Y es por eso que yo hago un llamado a todas las personas que usted ha mencionado a no adquirir test rápidos que no hayan sido autorizados por el Instituto de Salud Pública. Nosotros estamos comprando 1
millón de test rápidos. Aplicar el test rápido en personas que no tienen síntomas produce una falsa confianza de exámenes negativos. Vamos a tomar aquí a la salida de un supermercado, en una bomba de benzina, vamos a tomar un test rápido. Eso no sirve absolutamente para nada y es contrario al sentido de protección sanitaria que queremos hacer, porque la mayor probabilidad es que las personas aparezcan como negativas y puede ocurrir que 3 días después tengan la infección. Insisto, el gobierno ha adquirido de estos 5 marcas diferentes, que gracias a su pregunta lo voy a publicar en la página web del MinSal y del Instituto de Salud Pública, para que las personas puedan ver cuáles realmente de estos exámenes tienen validez y nos sirven para efectuar diagnóstico en una dimensión particular. Y perdón que lo ejemplifique de nuevo. Tenemos una familia en la que alguien tuvo o tiene la enfermedad de coronavirus. ¿Cuánto cuarentena deben guardar los que lo rodean? Puede ser que muchos de ellos, sobre todo los niños, hagan una enfermedad completamente sin síntomas. Y a nosotros nos interesa dar de alta a esa familia. Vale decir, a través del test rápido hemos identificado que incluso aquellos que no tuvieron síntomas hicieron la enfermedad y ya tienen los anticuerpos y por lo tanto pueden salir a hacer su vida normal sin ninguna dificultad. Evidentemente, cuando liberemos la cuarentena de Chillán, nosotros vamos a tener que hacer muestreo de test rápido porque vamos a tener un número pequeño de casos. Y la pregunta es, ¿la gente de Chillán tiene mucho riesgo de contagiarse todavía o en realidad ha habido un esparcimiento del virus sin que la comunidad lo notara? Se dice que hasta 50% de los niños no tienen ningún síntoma. Un test rápido nos va a ayudar a decir, en realidad, este menor, este joven, tuvieron la enfermedad y por lo tanto ya no tiene ningún sentido que tengan algún cuidado respecto al coronavirus porque están inmunes, porque no van a tener la infección y no representan un peligro ni para ellos ni para otros. Ministro, buenos días. Quería preguntarle por la situación particular en la Araucanía. Varios alcaldes, a raíz del brote que se está presentando en este punto del país, han denunciado básicamente abandono y poca respuesta de las autoridades. Incluso presentaron un recurso de protección en su contra para que se decrete cuarentena en esta zona. También preguntarle en una segunda pregunta, ¿cuál fue el motivo finalmente o el fondo para que el presidente designara a Andrea Valladares como delegada presidencial precisamente en la Araucanía? ¿Qué está sucediendo en esa región y cuál es la preocupación del gobierno precisamente ahí? Respecto a lo segundo, como ustedes saben, en la región de la Araucanía, una región muy importante, de alto riesgo para esta infección, los niveles de pobreza, de ruralidad, la convierten en una situación de particular riesgo. Nosotros, el intendente titular de la región, está recuperándose de una infección por coronavirus y a su excelencia el presidente de la República no le pareció prudente que no hubiera una figura de delegado presidencial, como son los intendentes de facto, a cargo de la situación en estos días para coordinar el mejor esfuerzo sanitario de las Fuerzas Armadas, etcétera, y eso es el motivo por el cual la señora Andrea Valladares partió ayer. Tuvimos una reunión con ella para ver la situación particular de la Araucanía, que fue muy fecunda. Yo creo que ella, hablamos por teléfono hoy día a la mañana, ayer, creo que está haciendo un muy buen trabajo. El reclamo de abandono al que usted hace referencia yo creo que es injusto. Apenas tuvimos noticias de que había una concentración de casos en 2 comunas tan relevantes como Temuco, sí digo bien, decretamos una cuarentena y esta ha sido renovada el día de ayer precisamente para mantener a la gente que tiene esta infección dentro del marco de la ciudad. Yo estuve en Temuco hace 3 días atrás, tomamos decisiones, estuvimos con el alcalde y otros alcaldes también, se han allegado una cantidad adicional de respiradores. Don Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes, no está aquí en este momento porque precisamente está recorriendo varias ciudades al sur del país para implementar todo el respaldo que se requiere.
Buenos días. Antes de las preguntas que tengo preparadas, a ver si puede puntualizar sobre algo que quedó pendiente de la pregunta anterior sobre cómo se reparten los insumos para el personal médico que llegan a los hospitales, que le había consultado una colega, y también precisar sobre su respuesta a infectología, si es que efectivamente entonces los test tienen la calidad necesaria para hacer los exámenes. Y la pregunta que le quería plantear tiene que ver también con el personal médico. Había quedado pendiente para hoy la cantidad de personal médico de la salud privada que está contagiada. Ya nos habían dicho ayer que habían 189 personas de la salud pública contagiados, que tenían también un contacto estrecho con 4 a 5 personas, y en ese sentido preguntarle si hay una estimación de cuánta gente está haciendo cuarentena relacionada a estos casos de personal de salud, cuántos personal de salud privada está haciendo, también se encuentra contagiada, y en un segundo tema preguntarle sobre iniciativas de algunos alcaldes, por ejemplo, este túnel sanitizador, si son efectivas estas medidas y si han sido chequeadas previamente con el Ministerio de Salud. En relación a la Sociedad de Infectología, quiero confirmar que el Instituto de Salud Pública, que quiero recordar, tuvo la información genética del virus de coronavirus el día 7 de enero de recién pasado. Tenía la posibilidad ya de hacer exámenes PCR elaborados por el propio instituto, que son los que sigue usando el Instituto de Salud Pública a mediados de enero, tercera semana de enero, y el primer examen se hizo el día 30 de enero. Toda la certificación de calidad a la que son sometidos tanto los laboratorios públicos como privados por el Instituto de Salud Pública han sido extremadamente satisfactorios, de manera tal que yo no veo que tengamos un problema ni en los insumos ni en la calidad del examen de PCR que se hacen en distintas instalaciones del país. Estos laboratorios no ISP tienen que mandar muestras cada cierto número para chequear en el Instituto de Salud Pública, y los resultados hasta aquí han sido enteramente concordantes. No hago referencia, porque ya lo mencioné, respecto a los test rápidos, respecto a los insumos. Hoy día en la mañana, de acuerdo a un listado de solicitudes de los distintos directores de servicios de salud, que son los que producen la pregunta, la demanda, necesito tantas mascarillas, tantos guantes, se han despachado alrededor de 100.000 mascarillas N95, más del doble de eso de mascarillas simples, y están llegando a Chile en forma periódica. Y lo que es más sensible, que conversamos el día de ayer, tenemos un número suficiente de respiradores. Queremos agradecer enormemente el esfuerzo de la Sociedad Chilena de Anestesiología, que ha puesto a todos sus anestesistas para trabajar como intensivistas en esta crisis sanitaria, y el día de ayer se instruyó a aproximadamente más de 400 anestesistas en el país, digo bien, en cómo utilizar sus máquinas de anestesia como ventiladores, y algunos ya lo están empezando a hacer. Estamos hablando de 500 máquinas de anestesia que se están convirtiendo en ventiladores mecánicos para tratar esta situación. Respecto a las personas que están enfermas en la red privada, no tengo información hoy día que entregarles, no nos ha llegado en un consolidado, tenemos informes parciales, y como dije antes, en el régimen de salud pública, tanto en la atención primaria como en los hospitales, tenemos un poco más de 200 personas contagiadas con coronavirus, y eso perdón. Eso motiva una cuarentena de aproximadamente 1.000 otras personas que cumplen con la condición de estar en contacto estrecho, haber estado en contacto estrecho con estos pacientes positivos para coronavirus, héroes de la salud, trabajadores de la salud, a quienes volvemos a agradecer.